la hora de presentar al pastor que tiene a cargo la predicación en esta mañana, el pastor Yosanán Alves. El pastor Yosanán Alves se desempeñó varios años como pastor de distrito en regiones de Brasil y finalmente le fue asignado el departamento de mayordomía en la misión nordeste brasileña. Ahí llevó adelante esta responsabilidad 3 años. Después en la Unión Leste, sería este en castellano, brasileña. Ahí estaba en el nordeste, ahora en el este también. Ahí ejerció 4 años esta función. Finalmente, la Unión Noreste brasileña, se conoció todo, el pastor ahora nos va a contar, se conoció todos los puntos cardinales de Brasil. Unión Noreste brasileña, 2 años, y hace 1 año y medio que él fue nombrado al frente del Departamento de Mayordomía de la División Sudamericana, o sea, para todo Sudamérica. Pastor, muy bienvenido. Nos gustaría que además de esto, usted se presente contándonos cómo es su familia, sus hermosos nenes que pudimos conocer, que nos diga los nombres de su esposa, de los nenes, qué hacen, así nos sentimos más cercanos. Gracias, Pastor Mamana. Gracias por la oportunidad de una vez más hablar para mis amigos y hermanos de la Asociación Sur de Argentina. Espero que todos estén bien, protegidos en la presencia de Dios. Estoy mirando acá en la pantalla, estoy viendo personas de Bahía Blanca, Dios sea alabado por tu presencia, de Río Colorado, de Chipolete, de Chimpay. Que Dios te bendiga, que la presencia de Dios de una manera muy clara esté acerca de ustedes. Muy bien, yo tengo 2 hijos que una vez fueron conmigo para Argentina y se quedaron encantados y extrañan mucho. Dicen, papá, yo quiero volver para conocer más. Y espero que muy pronto sea posible volver para que ellos puedan conocer más de la hermosa iglesia en Argentina. Amigos, Dios sea alabado por su presencia, y este momento es un momento de estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a estudiar para aprovechar bien nuestro tiempo, pero antes yo quiero felicitar a los conquistadores. Este es un ministerio muy, muy importante de nuestra iglesia. Pero no quiero solo felicitar a los conquistadores. Yo quiero también te invitar a involucrarte con este ministerio, porque necesitan de personas que quieran ayudar, necesitan de personas que quieran decir, por favor, Señor, úsame para que los niños puedan conocer más Jesucristo. Entonces, este que es un día mundial de los conquistadores, que sea también un día de tu decisión de se involucrar con este ministerio. Muy bien, te invito a abrir la Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11. Es uno de los capítulos más conocidos y amados de la Biblia. Y nosotros vamos a leer algunos de estos versículos. Antes, todavía vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender su palabra hoy. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra. Aún estamos divididos en las pantallas, en nuestros hogares, pero tu presencia, tu palabra puede hablar muy fuerte de una manera muy clara a nuestro corazón. Entonces te pedimos en este momento que tu Espíritu Santo pueda unirnos en este momento, que tu palabra pueda alcanzar cada uno y todos puedan, después de este sermón, decir, yo oí la palabra de Dios, Dios habló a mi corazón. Esto te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hebreos capítulo 11. Espero que la palabra de Dios hoy te traiga un mensaje relevante para su vida y su familia. Y quiero invitarte a abrir Hebreos 11, capítulo 11, versículo 7. Capítulo 11, versículo 7. Dice así: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Miren, la historia de Noé es una de las más amadas y conocidas de la Biblia.
esta historia llena de detalles. Es una historia emocionante para adultos y niños. Por generaciones, esta historia tiene ayudado a muchísimas personas, pero a veces nos olvidamos de que esta historia está cargada de aplicaciones proféticas también. No es solo una historia para niños, hay aplicaciones proféticas increíbles. Por ejemplo, un día, los discípulos se acercaron de Jesús para preguntarle cuándo, Jesús, ¿cuándo llegará el fin de los tiempos? Esto está registrado en Mateo capítulo 24. Los discípulos fueron muy claros con Jesús. En su pregunta, ellos querían anotar en su calendario una fecha, una hora, en qué día vendría Jesús nuevamente. Sin embargo, Jesús no respondió con una fecha, sino presentó parábolas, historias. Habló de señales que ocurrirían, señales generales que ocurrirían cerca de su regreso. Y después de las señales, Jesús presentó cómo debo estar cerca de su regreso, quién debo ser para estar listo para que Jesús venga y que yo esté listo. Entonces, él contó parábolas, detalles de cómo debo estar preparado, el estilo de vida, el carácter de los fieles en los últimos días, y usó la historia de Noé como una ilustración. Es como si Jesús nos hiciera una invitación a estudiar la historia de Noé y aprender lecciones necesarias para los días finales de esta tierra. Observe que el versículo que leemos presenta un óptimo resumen de la vida de Noé. Este versículo que leemos ahora. Hoy estudiaremos 4 aspectos de la vida de Noé que están en este versículo que puede ayudarnos en esta preparación para los últimos días. Veamos. Si los últimos días serán como los días de Noé, si Noé enfrentó y venció en sus días, la pregunta a responder es, ¿cómo podemos ser iguales a Noé? Si Noé fue fuerte en sus días, si los días de Noé serán muy parecidos con los últimos días, ¿cómo puedo ser como Noé? Este versículo que leímos dice, Noé fue advertido por Dios. Mira, capítulo 11, versículo 7. Por la fe, Noé fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían. Mira, este es el primer punto de nuestro estudio hoy. Noé no fue tomado de sorpresa por los acontecimientos de su época. Noé fue instruido por Dios sobre todo que le esperaba en el futuro. Saben, nosotros, los cristianos de hoy, incluso podemos decir que no esperábamos que este año las cosas fueran tan difíciles como están. Hasta podemos decir que no esperábamos que este año tendríamos tantas dificultades, que teníamos una pandemia, pero lo que los cristianos que conocen la Biblia no pueden decir es que no fueran advertidos por Dios sobre los últimos días. Esto no podemos decir. Todo lo que estamos viviendo, hermanos, todo en el aspecto moral de nuestra sociedad, como por ejemplo la violencia, el egoísmo, la codicia, la inmoralidad, todo lo demás, todo está claramente explicado en la Biblia. Todo lo que estamos viviendo en el aspecto social, como la corrupción, que está en todos los países, el hambre, las enfermedades, todo también está en la Biblia. No tenemos por qué ser tomados por sorpresa en relación a los últimos acontecimientos de la tierra. Fuimos debidamente advertidos por Dios. La gran cuestión es que en otros momentos de la historia, Dios también avisó debidamente lo que pasaría y las personas que estaban viviendo en aquel momento no estaban preparadas para lo que iba a ocurrir. Por ejemplo, mira, el momento de la primera venida de Cristo se describe en detalles en todo el Antiguo Testamento, todo.
hay decenas de pasajes que presentan profecía tras profecía acerca de su primera venida. Pero las personas que vivían en la época no estaban preparadas, incluso avisadas. ¿Quieren otro ejemplo? Jesús varias veces le dejó claro a los discípulos. Claro, él decía, yo voy a morir. Después yo voy a resucitar y muy pronto me voy al cielo. Pero en domingo, los discípulos estaban abrumados, angustiados, como si nunca se les hubiera avisado que Jesús iba a morir. Mira, el domingo, ellos ainda pensaban que Jesús estaba muerto y que toda la esperanza estaba muerta. Entonces, amigos, mira bien, no se engañen, por favor. Es posible que muchos de nosotros que tenemos acceso a la palabra de Dios y estamos debidamente avisados, seamos sorprendidos por algo que conocíamos tan bien como el regreso de Jesús. Es por eso que Elena de White, que creemos que recibió un ministerio profético, que todos sus escritos señalan para la palabra de Dios, ella hace una alerta. Yo quiero leer lo que está en Eventos de los Últimos Días, página 16. Dice así, el hecho, mira bien, el hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. ¿Entiendes? Que nadie se considere libre de ser sorprendido. ¿Ya pensaron esto? ¿Pensaron en ser tomados por sorpresa por el evento sobre el cual cantábamos? Imagínate ser sorprendido por un evento que conocemos bien como el regreso de Jesús. Entonces, la cuestión es, ¿por qué? Incluso avisados, algunos de nosotros seremos sorprendidos. La historia de Noé también nos ayuda a comprender esto. El versículo que leemos dice que Noé fue divinamente informado de que el mundo sería destruido por un diluvio y que ocurrirían cosas fuertes. Pero, ¿qué pasó con Noé? ¿Qué pasó con Noé? Acá dice, versículo 7, que Noé fue movido por un santo temor y empezó a construir una arca. Eso dice el versículo. Vean, Noé fue informado que el mundo que él conocía sería destruido, que todo lo que él había construido durante toda su vida, 500 años, sería cubierto por aguas, por las aguas. En ese momento, Noé tenía dos opciones, dos. Podría desesperarse y simplemente cruzarse de brazos y esperar la destrucción, o podría temer al Señor y actuar por la causa de Dios, por la causa de Dios que Dios había puso en sus manos. Y la causa de Dios en aquel momento era construir una arca. Alabado sea Dios, hermanos, porque Noé decidió actuar. Entonces, primero, él creyó que lo que Dios había dicho era verdad, que el mundo sería destruido por un diluvio. Y después, él actuó y construyó una arca. A partir de este momento, amigos, toda la vida de Noé fue una preparación continua y concentrada en aquello que Dios le había dicho que ocurriría. Toda la vida de Noé fue ahora para prepararse para el momento del diluvio. Entonces, déjame decirte, ¿quieres estar preparado para la segunda venida de Cristo? Entonces, teman al Señor e involúcrese en la causa de Dios. Usted puede preguntar, pastor, ayúdame, ¿qué es temer al Señor? ¿Qué significa temer al Señor? Mira,
En nuestra cultura, la palabra temor tiene un significado negativo de miedo, pero la palabra temor en la cultura bíblica no es miedo, es un sentimiento experimentado en la presencia de alguien que es infinitamente superior. Observe, Noé no temió la lluvia que vendría. Noé no temió el diluvio. Noé temió al Señor que estaba a su lado. Esto también puede ser llamado de reverencia. Reverencia, amigos, es estar cerca de Dios, pero con respecto a Dios. Es esencial, amigos, que tengamos comunión con Dios, intimidad diaria con Dios, pero la verdadera comunión nos debe llevar a temer al Señor, a obedecer su voluntad, a someternos a sus instrucciones. Esto es temer al Señor. En el libro de Romanos, por ejemplo, capítulo 3, Pablo enumera varias cosas que están llevando las personas para destrucción. El capítulo 3, versículo 18, Pablo habla que las personas no tienen temor de Dios delante de sus ojos. Romanos 3, 18. Esto es lo que pasa con nuestra tierra. Las personas no tienen temor de Dios. Por eso está en el camino de la destrucción. La palabra temor describe a alguien que en sus actitudes, en su carácter, ya está viviendo a la sombra de la eternidad. Temor, amigos, es alguien que está acá, pero ya vive como alguien que no es de esta tierra. Alguien que sabe que es de cielo. Alguien que siempre está consciente de la presencia de Dios cerca de él. Que nunca se olvida que un día prestará cuentas a Dios por las cosas que hace. Esto es temer a Dios. Noé tomó tan en serio la palabra divina que mientras los otros quebrantaban los mandamientos, Noé los observaba. Mientras los otros hacían oídos sordos a las admoestaciones de Dios, Noé las escuchaba. Mientras los hombres se reían de Dios, en cuanto los hombres se reían de Dios, Noé le rendía culto. En una época, amigos, en que los hombres se olvidaban y no hacían caso de Dios, Dios era para Noé la realidad suprema del mundo. Miren, amigos, Noé fue el único hombre que tomó partido por Dios en los días que todos abandonaban a Dios. ¿Será que este momento que estamos viviendo, amigos, no debe llevarnos a pensar que nuestra vida religiosa puede no estar siendo más que apariencia? ¿Será que aquello que aprendimos en la iglesia durante años y años está haciendo ahora alguna diferencia ahora que estamos en nuestro hogar? ¿Será que nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos y vecinos pueden darse cuenta de que vivimos aquí, pero no somos de aquí? Nos comportamos como alguien que no es de aquí. Esto es temer a Dios. Es vivir como alguien que está a sombra de la eternidad. Hay una cita en el libro Conflicto de los Siglos, que también quiero leer, que dice así, mira bien, Conflicto de los Siglos, página 481. Peligroso es el estado de aquellos que cansados de velar se vuelven a los atractivos del mundo, mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre atrás de ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Mira bien. Note que esta cita no está hablando de los que no creen que Jesús vendrá otra vez, no, sino habla para personas
que se cansaron de vigilar. Personas que dicen, mira, Jesús vendrá, pero no está cerca. Hay tiempo, querido hermano, querida hermana. No pierda la noción de la brevedad del tiempo. No pierda la noción. No pierda la noción del momento profético en que estamos viviendo. No olvide de que estamos viviendo en los últimos días de esta tierra. En los días que tenemos que permitir que Dios cambie nuestro carácter. Que Dios saque de nuestra vida todo lo que no pertenece a los habitantes del cielo. Usted podría preguntarme entonces, pastor, ¿cómo hago entonces para no distraerme con las cosas de esta tierra? ¿Cómo hago para no perder la perspectiva del cielo? Esta es una pregunta muy importante, ¿no cree? Noé también puede ayudarnos a responder. La respuesta es: construya una arca. Construya el arca. ¿Sabe lo que era la arca para Noé en este momento? Era el medio planificado por Dios para la salvación de todo aquello que creyesen en Dios. La arca en aquel momento era el plan de Dios para salvación a todos los que creyesen en la verdad presentada por Noé. El arca, amigos, era la causa de Dios en aquel momento. Noé creía tanto que el mundo sería destruido que inmediatamente se involucró completamente con aquel que iba a ofrecer salvación para las personas de su generación. Si usted quiere mantenerse siempre alerta para la venida de Cristo, trabaje por la causa de Dios. Este es el punto. Noé tomó tan en serio la palabra de Dios que arriesgó todo por ella. A veces escuchamos la historia de la construcción de la arca y no comprendemos bien lo que implica. Mira, al construir el arca, Noé arriesgó todo lo que tenía y todo lo que era en este proyecto. Observemos que cuando Noé comenzó a construir un gran barco y decir que el mundo sería cubierto por agua, él estaba arriesgando su reputación, su respeto. Las personas le burlaban todo tiempo, pero él tenía un mensaje. Él creía tanto en el mensaje que tenía que no le importaba su reputación sin su predicación. Las personas se burlaban de él todo momento, pero él no tenía miedo de exponerse porque él amaba esta mensaje. Usted puede imaginar Noé, por ejemplo, permítame, indo a facultad y escondiendo que era cristiano. Usted puede imaginar Noé con vergüenza de salir a la calle con la Biblia. No. Cierto día, un pastor fue a conversar con un joven de su iglesia que estaba haciendo algunos meses facultad. Y el pastor le preguntó, mira, ¿estás teniendo algún problema por tu fe? Muchas veces la facultad es un ambiente muy difícil para un cristiano. ¿Estás teniendo algún problema por ser cristiano? Y este joven respondió, no, pastor, no estoy teniendo ningún problema. Estoy hace 6 meses en la facultad y todavía nadie sabe que soy cristiano. Hace 6 meses, pastor, que estoy en la facultad y todavía nadie sabe que soy cristiano. Yo creo que el nombre de este joven no era Noé. Mira bien, estos días en sur de Argentina, usted va a ser invitado por su pastor para involucrarse con un lindo movimiento de evangelismo. Es un mes importante, el mes de septiembre es un mes importante para el evangelismo. Usted va a ser invitado para involucrarse con eso. Usted quiere se preparar para el cielo, involúcrese con la predicación. Involúcrese con compartir la verdad con tus vecinos. E invitarlos para la semana de cosecha. Porque involucrarse con la causa de Dios es el primer punto para mantenerte firme.
esperando la venida de Cristo. Pero al construir una arca, Noé no arriesgó solo su reputación. Él también estaba haciendo una inversión. ¿Quieren ver? Mira bien. Noé invirtió su tiempo en la construcción de la arca. Noé invirtió también su energía, sus dones en la construcción, y además de esto invirtió su recurso. ¿Sabían que Noé recibió de Dios todas las instrucciones para construir esta arca? Todas las instrucciones. Dios dice para Noé el ancho, el largo, la altura, la cantidad de pisos, pero Dios no le dio ningún centavo para la construcción de la arca. Ningún centavo. ¿Quieren saber cómo Noé logró construir una obra tan grandiosa? Esto nos dice el libro Patriarcas y Profetas, página 82. Mira qué dice. Todo lo que poseía, Noé invirtió en la arca. Yo voy a repetir. Todo lo que poseía, Noé lo invirtió en la arca. Mira bien. Noé se tomaba tan en serio el mensaje de salvación, que tomó la decisión de entregar todo por esta causa. Está claro que Noé no conocía el versículo de Mateo 6, 20, 21, que dice, por donde esté vuestro tesoro, como dice, allí estará también vuestro corazón. Noé no conocía este versículo, pero Noé vivía a altura de estas palabras. Para Noé, no era la causa de una iglesia, hermanos. No, era la causa de Dios, la causa de salvación. Noé tenía en mente la brevedad de tiempo y eso no hacía con que él estuviera tranquilo, no, todo el tiempo, porque conocía el momento profético. Todo esto lo hacía actuar. Pueden imaginar a Noé esperando el diluvio y juntando tesoros en esta tierra. Puede imaginar a Noé esperando la destrucción del mundo y negándose a entregar todo lo que tenía para la causa de Dios. Hermanos, permítame entrar en un tema delicado para algunos. Permítame, discúlpeme, pero permítame. Si usted no está completamente involucrado con la causa de Dios, con todo que tiene, si no está completamente involucrado con la causa de Dios en la predicación del Evangelio, debe preguntarse si realmente está consciente del pronto regreso de Jesús. Porque alguien que conoce la verdad del pronto regreso de Jesús quiere involucrarse como Noé, con todo que tiene. Estamos viviendo, hermanos, en un momento difícil. La economía está muy difícil para nosotros. Es difícil hasta compartir lo que tenemos con personas que ya no tienen más, pero debemos continuar compartiendo. Con todas las crisis económicas que estamos viviendo estos días, seremos fuertemente tentados a ser infieles en los diezmos y ofrendas, pero este es el momento de decir, el mundo está en crisis. La economía de mi país está en crisis, pero mi fidelidad a Dios no está en crisis. ¿Entiende? El mundo está en crisis, la moneda está en crisis, el país está en crisis, todo está en crisis, pero mi fidelidad no está en crisis. Sigo siendo fiel. El mensaje que tenemos que proclamar en todo el mundo todavía no finalizó. Y con mucho o pocos recursos debemos continuar adelante. Este compromiso de Noé de entregar todo por la causa de Dios generó un fruto increíble. El versículo que leímos al principio de este sermón dice
que al construir una arca, toda su familia fue salva. Mira bien, el arca no debería ser solo para la familia de Noé, no, pero la familia de Noé fue la más beneficiada, ¿entiendes? Noé invirtió en la construcción de aquello que tendría que traería salvación para su familia, para su casa. ¿Qué estás construyendo para tu familia? ¿Será que estamos dando para nuestros hijos solo cosas que van a atrapar más su corazón, atraparán más su corazón en esta tierra? ¿Será que estamos dando cosas para nuestra familia que van a poner su corazón más firme, fuerte en esta tierra? Los hijos de Noé no venían, Noé hablar de una cosa y hacer otra. Los hijos de Noé veían coherencia entre aquello que él predicaba y aquel que él hacía, en aquel que él invertía. Él se donaba completamente por la causa de Dios. ¿Será que nuestros hijos están viendo que estamos donando nuestra vida por la causa de Dios? Nuestros hijos y hermanos están viendo coherencia en nosotros. Cuando nuestros hijos, por ejemplo, nos ven que trabajamos 14 horas por día, pero no aceptamos ninguna función en la iglesia, porque decimos, no tengo tiempo, estoy cansado. Están viendo coherencia en nosotros. Cuando nuestros hijos ven que gastamos nuestros recursos de manera egoísta y que no invertimos en la causa de Dios, están viendo coherencia en nosotros. Cuando nuestros hijos, hermanos, ven que somos personas destacadas en nuestro trabajo, pero que enterramos nuestros dones para la causa de Dios, ¿están viendo coherencia? Imagine, por favor, solamente imagine. Imagine el día en que Noé no poseía más nada en esta tierra y sus hijos le preguntaban, Padre, Padre querido, ¿dónde dormiremos hoy? Has invertido todo en la arca, en el arca. ¿Dónde vamos a dormir hoy? Imaginen a Noé respondiéndoles, hijos queridos, hoy vamos a dormir en el arca, porque ya no tenemos nada en esta tierra, pero estamos a salvo del diluvio que vendrá. No tengo más nada en esta tierra, pero tenemos salvación. Hermanos, si Noé hubiera dicho, yo creo en el diluvio, yo creo, es verdad, pero no quiero ser parte de la obra de la construcción del arca. Yo creo que el diluvio es verdadero, pero yo no quiero involucrarme. La historia de Noé sería trágica. Lo mismo puede decirse de nosotros. Nosotros creemos que Jesús vendrá, pero si no estamos involucrados con la causa de Dios, es una tragedia. Conocemos y predicamos sobre el pronto regreso de Jesús, pero nuestras obras deben demostrar que estamos viviendo a la altura del reino que esperamos. Amigos, enséñeles a sus hijos lo que significa una vida de fidelidad, de entrega completa a Dios. Viva eso. Esta enseñanza marcará la diferencia en la vida de tus hijos. Dios podría haberle dado a Noé una arca lista, pero si Noé no se involucrara, invirtiera en la arca de Dios, no estaría listo para el diluvio. Involucrarse con la causa de Dios era una parte de la preparación de Noé y su familia. Y también es parte de la preparación de tu familia, involucrarse con la causa de Dios. ¿Qué ejemplo estás dando para tu familia? Son ejemplos de fidelidad, de entrega, de compromiso con la causa de Dios, de transformación de carácter. Mi hermano, mis hermanos, cuando creemos que es muy difícil entregar todo para la causa de Dios, debemos mirar para el Calvario.
Siempre, siempre. Que usted piense, "No, pero pastor, es difícil ser fiel en día sábado, es difícil ser fiel en entregar los diezmos y ofrendas, es difícil involucrarse con la predicación, no tengo tiempo". Debes mirar para el Calvario, debes mirar para el Hijo de Dios y debes traer a tu memoria lo que pasó Jesucristo, que entregó Jesucristo por usted. Debes llenar tu pensamiento con Jesús en el jardín. Debes llenar tu pensamiento en Jesús transpirando gotas, grandes gotas de sangre. Debes imaginarte cómo Jesús estaba en la sala del juicio, siendo ridicularizado por ti, insultado por ti. Oiga las burlas crueles. Vea la corona de espinas colocadas en su frente. Contemple colgado en la cruz, en aquellas horas de dolor, de agonía. Y entonces puede preguntarse, ¿estoy entregando mucho por esta causa? Cuando yo miro para Jesucristo en la cruz, yo miro para todo que estoy haciendo por la causa de Dios y pienso, perdóname, Señor, no es nadie, no es nadie. Eso es el punto. Debes involucrarse con la causa de Dios, con todo que tienes y todo que puedes hacer. Mira, no importa el tamaño de la tormenta que estás enfrentando en este momento. Del otro lado nos espera el arco iris del trono de Dios. Eso miró Noé después del diluvio, el arco iris. No teman, no teman, no tengan miedo, porque para los hijos de Dios, los que están involucrados con la causa de Dios, el final de este mundo no es de pandemia, no es de fome, no, es de gloria. El mundo está en un momento difícil, sin esperanza. Y necesitamos estar tan unidos a Dios para ser capaces de brillar intensamente en medio de las tinieblas, de este mundo, y llevar esperanza y salvación para los que están desesperados. ¿Entiendes? Hace algunos días que alguien me preguntó, pastor, ¿cómo cree usted que será la iglesia después de la pandemia? Y yo respondí con convicción, la iglesia será mucho mejor, mucho mejor. La iglesia será más poderosa, porque yo no voy a ser más el Hosanna que yo era hace 6 meses, no. Yo no seré más el Hosanna de 6 meses atrás, no. No sea el mismo, amigos, no sean el mismo. No sea el mismo cristiano de 6 meses atrás, sean mejores. Cuando nuestras iglesias vuelvan a abrir, no cante como cantaba 6 meses atrás. No se involucre con la causa de Dios como hacía 6 meses atrás. No invierta en la causa de Dios como hacía antes de la pandemia. No, pídale a Dios para que sea alguien lleno del poder del Espíritu Santo. Pide a Dios, Señor, ayúdame a estar listo para predicar con fuerza y poder. Mira, yo quiero pedir a Dios para muy pronto poder mirar para el cielo y decir, este es el Dios que yo esperaba cada día. Este era el Dios que yo predicaba, dando estudios bíblicos, la fe de Jesús, entregando canastas de comida, haciendo el culto diario con mi familia. Este es mi Dios que todos los días yo esperaba. Permítame concluir con una historia personal. Hace 17 años, yo recibí una llamada de mi madre, me diciendo que tenía una enfermedad muy seria. Los exámenes médicos decían que ella tenía pocos meses de vida, una enfermedad muy agresiva en su cuerpo.
Aquela enfermedad, hermanos, fue tan agresiva que quitó la vida de mi madre en pocos meses. Mi madre era una mujer de Dios que amaba la causa de la cruz, con todo su fuerza. Se entregaba completamente por ella. Y ese amor de mi madre, el compromiso de su corazón me alcanzó de una manera tan fuerte que yo decidí dedicar toda mi vida para predicación del evangelio y ser un pastor, por el ejemplo de mi madre. Esta fue una mujer increíble que me dejó una herencia de involucrarme con la causa de Dios. Pero luego, después de su muerte, yo me quedé devastado. Yo estaba en mi segundo año de ministerio y aquel era el año de mi casamiento. El año que mi madre murió era el año de mi casamiento, el segundo año de mi ministerio. Fue un momento muy difícil para mi familia. Algunos días después del entierro, yo volví a la casa de mi padre, mis hermanos, para ayudarlos, para ver cómo estaban. Y cuando yo llegué en la casa, todos estaban trabajando, no había nadie en la casa. Y me quedé solo algunos momentos, llorando, rodeado por los recuerdos en la casa, donde había convivido con ella durante años. Después de algunas horas, mi hermana llegó a la casa y me dijo, mira, yo estaba acomodando algunas cosas de nuestra madre y encontré una carta que ella dejó escrita para nosotros. Mi madre, antes de morir, escribió una carta y me gustaría compartir esta carta con usted hoy. Esta carta dice así: estoy preocupada por la reacción de los médicos con mis exámenes. Si todo sale mal, recuerden, ustedes me hicieron muy feliz. Mi marido y mis hijos fueron un regalo de Dios. Quiero abrazarlos. Entonces, ella citó nombre por nombre cada persona de la familia. Josanán, que es también el nombre de mi padre, ella dice, usted es un gran hombre y el amor de mi vida. Tatinha, como ella llamaba a mi hermana, muy amada y admirada por mí. Junior, que soy yo, eres la realización de mi sueño espiritual. David, que es mi hermano, siempre me has hecho sentir amada. Y ahora Gleice, que es mi esposa. Yo los amo mucho, dice ella. Yo los amo mucho. Siento que resucitaré, pues no depende de mí, y sí de aquel a quien más amo, mi Salvador y Señor Jesucristo. ¿Quién les apartará del amor de Dios? Hasta entonces, sean fuertes y valientes. No dejen que nada los aparte del camino de Dios. Amo a mi familia espiritual. Yo me imagino, hermanos, que en algún momento de angustia mi madre fue divinamente informada por Dios, que no tenía que tener miedo del futuro de nuestra familia, pues Dios nos cuidaría, como ha cuidado desde entonces. Ella fue visitada por mi Dios, y Dios le recordó que ni la muerte es capaz de anular el poder de Dios, pues Dios tiene la llave de muerte en sus manos y el poder de la resurrección. Dios, hermanos, está conduciendo nuestra vida. No te olvides de esto. Él nos conducirá hasta la Canaán celestial, pero antes de llegar allá, algunas cosas deben cambiar en nuestra vida, en nuestra familia. Debemos permitir que el poder de Dios cambie, santifique nuestra vida. Me gustaría terminar haciendo un llamado. Mira, el llamado es el momento más importante del sermón. Es el momento en que el predicador deja de hablar y usted le habla a Dios, diciendo, Señor, yo entendí la palabra de Dios hoy y yo estoy listo para tomar una decisión. Y yo pido a Dios que usted esté listo para tomar la decisión. Yo quiero invitarlo a decir, Señor, ayúdame.
Ayúdame. Yo conozco la verdad. Yo conozco la verdad de que muy pronto vendrá Jesucristo, pero mi familia aún no está lista. No estoy involucrando todo lo que tengo en la causa de Dios. Perdóname. Ayúdame a mantenerme fiel. Este es tu deseo. Levanta tu mano. Yo quiero orar por usted. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este nuevo día, por tu palabra, que de una manera muy fuerte habló en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, para que todos estemos listos, pero hoy debemos involucrarnos con la causa de Dios. Y es la causa de Dios que va a llevar salvación para nuestra familia. Ayúdanos a poner todo lo que tenemos y somos en la causa de Dios. Todo lo que tenemos y somos en la causa de Dios. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Pastor Yosanán. Hermosísimo realmente el mensaje. Realmente fueron palabras de Dios. Y hermanos, en estos momentos que hay tanta inestabilidad, que desde los medios constantemente se nos invita a buscar lugares donde invertir nuestra energía, nuestros recursos, nuestro tiempo. Como decía el pastor, hay un lugar en donde la inversión no falla, ni un esfuerzo, ni un minuto, ni un centavo será perdido cuando lo invertimos en la causa de Dios. Y ahí no solo que nada se perderá, sino que cada cosa que invirtamos ahí se va a multiplicar por la gracia de Dios. Y recordemos también otra de las hermosas ideas que nos fueron quedando de este momento de lectura de la palabra. No importa el tamaño de la tormenta que enfrentemos, después nos espera el arco iris de Dios. Precioso el mensaje que aprendimos acerca también de la historia de Noé, una historia tan conocida. Él buscó primero a Dios y nosotros ahora, a través del canto, también vamos